en esta computadora. Con el permiso de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos para esta nueva temporada que inicia? Vamos a ver ecuaciones que... Sí, ¿cómo adivinaron? Vamos a ver ecuaciones diferenciales. Pero ya no de primer orden, sino de orden ¿qué? De orden superior. Ah, bueno, pero ¿qué tipo de ecuaciones diferenciales estamos trabajando en este curso? No son cualquiera. Ecuaciones diferenciales ¿qué? Ordinarias. ¿Qué significa que sean ordinarias? Que solo vamos a tener ¿qué? No vamos a tener derivadas ¿qué? Parciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden ¿qué? De orden superior. ¿Sí? De orden superior. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de orden superior? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien recuerda? Una ecuación diferencial ordinaria de orden superior tiene la siguiente forma, ¿no? El orden me lo da ¿qué? ¿La qué? ¿Qué me da el orden de una ecuación diferencial? La derivada, ¿no? Si me aparece la segunda derivada, digo que es de segundo ¿qué? Orden. Si me aparece la tercera derivada, de tercer orden. Si me aparece la cuarta derivada, es una ecuación diferencial de cuarto orden. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tendría una forma que debe tener una ecuación diferencial de orden ¿qué? Esta sería una ecuación diferencial de orden. ¿Qué orden tendría? De orden n. ¿Sí? Esa es la forma de escribirlo. Tengo una función acá que depende de x, ¿sí? Y de y sus derivadas hasta cierto orden. Ojo, esto no significa y elevado a la n, significa la enésima que derivada. Es una manera de escribir. Bien. Pero aquí hay una cosa, nosotros no vamos a trabajar en esta parte del curso que sigue, nosotros no vamos a trabajar con todas las ecuaciones ordinarias de orden superior, ¿sí? Vamos a trabajar en particular con las ecuaciones, con ecuaciones diferenciales ordinarias, ordinarias, de orden ¿qué? De orden superior, pero aquí le vamos a agregar algo, lineales, ¿sí? ¿Y qué significa que sean lineales? Miren, voy a poner aquí, vamos a ver aquí algunos ejemplos de todas estas. Miren. Y ustedes me van a decir, vamos a poner aquí ejemplos, pero en general, ¿no? Ejemplos de ecuaciones o de diferenciales ordinarias de orden superior. Entonces, ¿esta de qué orden sería? Esta. Y, la tercera derivada por y multiplicado por y elevado a la segunda derivada más la primera derivada toda elevada ¿qué? Al cuadrado y esto igual a x. ¿Esta de qué orden sería? Esta sería de orden 3, ¿cierto? Bien. ¿Y podríamos decir que es lineal? ¿Sí? Bueno, sigamos con otra. Esta, ¿de qué orden sería? Segunda derivada, digamos que acá tengo y elevado a la ¿qué? A la primera derivada multiplicado por x más, no, igual a la x. ¿Sí? No, cambiemos esta por una y. ¿Esta qué será? ¿De qué orden es? De segundo orden, ¿no? Listo. Ahora, coloquemos esto. Estas dos. Y doble prima más 3y más, digo, 3y prima más 2y igual a x.
¿Esta de qué orden sería? De orden 2. Ahora esta, x al cuadrado, y tercera derivada, más x, y por la segunda derivada, más 2 por y prima, más y igual a x a la 3. ¿Sí? Entonces, las dos primeras son, bueno, son ecuaciones diferenciales de orden superior, pero estas no son ¿qué? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas? ¿Ustedes me están escuchando bien allá, muchachos? Es que dice que tengo mal internet. Estas, Sí, señor. ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, profe. No son ¿qué? Lineales. ¿Por qué? Porque aparece la ¿qué? La derivada, ¿cierto? Elevada ¿a qué? A una potencia ¿qué? Diferente, ¿no? Y por ejemplo aquí aparece y' multiplicada por ¿qué? Por y. Por ese motivo, ninguna de estas dos son ¿qué? Son lineales, ¿sí? En cambio, estas dos que escribí acá son de orden superior, pero son ecuaciones que son lineales. ¿Por qué? Acuérdense que las lineales tienen que aparecer la variable dependiente, ¿sí? Las derivadas de la variable dependiente no pueden estar, tienen que estar elevadas a la primera ¿qué? Potencia. O sea, aquí no puede estar la segunda derivada elevada a la 3 o la primera derivada elevada al cuadrado, bueno, cosas así. ¿Sí? Y los coeficientes, ¿sí saben qué son los coeficientes? Los coeficientes son aquellas expresiones que multiplican a qué? A la variable dependiente o sus derivadas. Deben ser expresiones que dependan de qué? De x. Entonces, o constante, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, se va a llamar una ecuación diferencial de orden de segundo orden, para ser más preciso, esta ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes que constantes. Porque aquí está una constante, una constante, una constante. Y esta será una ecuación diferencial lineal. ¿De qué? ¿De qué orden? De tercer qué? De tercer orden. Fíjense que todos los coeficientes son expresiones que dependen de qué? De x. ¿Sí? Y la variable ¿qué? Dependiente y sus derivadas no están elevadas, ¿qué? Están elevadas todas a la primera ¿qué? Potencia. Buenas noches. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Muchachos. Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, pero nosotros ¿qué vamos a trabajar? Las ecuaciones, entonces vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden ¿qué? Superior lineales. Eso va a ser la parte de este curso realmente, lo que vamos a trabajar en este curso. Entonces, ¿y cómo sería la forma de esas ecuaciones? Entonces, una ecuación diferencial, aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí vamos a trabajar dos. Acá está la definición. Entonces, por lo que acabé de explicarles, entonces ya aprendieron a reconocerla, ¿no? Una ecuación diferencial lineal, entonces, ¿qué? Aparecen las derivadas de la variable que dependiente, pero los coeficientes, o sea, aquellas expresiones que multiplican a la variable dependiente y sus derivadas deben ser expresiones que dependen de qué? De x, ¿sí? Y normalmente, o podría ser que no, están igualadas ¿qué? A una función que llamamos g de x, ¿bien? Entonces, este va a ser el tipo de ecuaciones que vamos a trabajar de orden superior, ¿sí? Para esta parte del curso. Pero entonces vamos a trabajar con dos tipos de ecuaciones. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Que el g de x, que la función toda esté igualada a cero, o sea, que el g de x sea igual a ¿qué? A cero, o que g de x sea ¿qué? Diferente de cero. Cuando es igual a cero, cuando es igual a cero, vamos a decir que la ecuación diferencial, esperen que Luisa tiene el micrófono acá encendido, ya. Cuando es que, cuando g de x es igual a cero, vamos a decir que la ecuación diferencial es que homogénea. O sea, g de x igual a cero, entonces vamos a decir que es una EDO, ecuación diferencial ordinaria, lineal, es homogéneo.
¿Listo? Pero cuando acá está igualado a una función diferente de cero, diferente de la constante cero, o sea, g de x diferente de cero, vamos a decir que es una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria lineal de orden superior, pero no ¿qué? No homogénea. ¿Sí? También se le dice homogénea o también se le dice otra palabra que suena feo, incompleto. No me gusta decirle así. ¿Sí? Y la no homogénea, pues le llaman la que. El antónimo sería completo. ¿Listo? Y entonces, esto nos va a ocupar bastante parte del curso. Sobre todo primero entender las homogéneas y luego entender, porque si usted sabe resolver la homogénea, pues con esto va a poder saber resolver la no homogénea. O sea, primero tiene que aprender a resolver las homogéneas, las que están igualadas a cero, para poder hacer las que no están igualadas a cero. Y va a ser un camino tedioso. Vamos a tener que hacer muchas cosas. O sea, si antes tocaba hacer mucho para resolver una ecuación diferencial, acá hay que hacer más aún, más integrales. Es posible que tengan que hacer por ahí unas 4 o 5 integrales para resolver una solamente. Listo. Entonces, ¿hasta ahí vamos? Yo acá montando terrorismo. Pero son muy chéveres, son emocionantes, se van a dar cuenta. Y tienen otras aplicaciones. Gracias. Y tienen aplicaciones muy interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, estas ecuaciones sirven para entender circuitos y el sistema masa-resorte. Forzado. ¿Están viendo de pronto electromagnetismo o no? ¿No? Porque en física, en esa física ven el sistema masa-resorte forzado, amortiguado, no amortiguado. ¿Se han visto todo eso, no? De pronto vieron solamente el sencillo, ¿no? Movimiento armónico simple, ¿no? Pues esa es la ecuación diferencial de estas más sencilla. Es una homogénea de las más sencillas, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a cambiar ciertas cosas, ya empieza a salir el sistema masa-resorte forzado o el sistema masa-resorte amortiguado o el no amortiguado, o bueno, en fin, todos esos. Entonces vamos a ver todos los tipos de sistemas masa-resorte. Listo, ¿hasta ahí vamos? Entonces, ¿y yo qué tenía preparado? ¿Qué iba a hacer yo hoy? Ah, sí, ya me acordé. Vamos a hacer esto. Vamos, para no causar traumas psicológicos y como ustedes me dijeron que querían practicar en clase, vamos a trabajar de esas ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? De esas ecuaciones diferenciales de orden superior, vamos a trabajar con un caso en particular, unas que son muy sencillas de realizar. Y son aquellas ecuaciones diferenciales, miren, primero que todo son de qué? Se hacen por un método que se va a llamar reducción de orden. ¿Sí? Después les voy a enseñar otro método, en la siguiente clase vamos a ver otro método de cómo poder reducir el orden cuando yo sé de una ecuación diferencial de orden superior, al menos una solución. Vamos a ver otra manera de reducir el orden. ¿Sí? Pero por ahora vamos a trabajar estas primero, para que se vayan acostumbrando a las de segundo orden y que no sea tan complicado. Entonces, estas en particular, las que voy a explicar hoy, ¿son de qué? Van a ser de segundo orden, ¿sí? Pero van a tener la siguiente forma, miren. Van a tener una función que depende de x, ¿cierto? O sea, pueden tener dos formas. Hay veces que falta al menos una de estas dos cosas. O falta la variable ¿qué? La variable dependiente o la variable ¿qué? Independiente elevada a la ¿qué? A la primera potencia. O sea, miren, acá tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Esta es de segundo orden. Pero noten que le falta la ¿qué? Le falta la y. ¿Sí? A esta le falta la y. ¿Y a esta qué le hace falta? Y esta no tiene la ¿qué? La X, o sea, aquí no se ve la X por ningún lado y aquí no se va a ver la Y por ningún lado. Cuando eso ocurre, cuando tiene alguna de estas dos formas, entonces esas ecuaciones se van a resolver de una manera muy interesante y es haciendo la siguiente sustitución. Sea Z igual a ¿qué? A dy de X. Bueno, y no solamente eso, y también tienen que considerar lo siguiente. Se resuelve considerando esto, pero también hay que considerar otras cosas, y es esto. Tienen que considerar, préstenle mucha atención a esta parte, que esta parte de pronto cuando yo me puse a estudiar esto para poderles explicar a ustedes, me confundí un poquito. Entonces, sea Z, Z lo va a hacer ¿qué?
Y', pero noten que Y' se puede escribir como que, también como de Y de qué, de Y de X, listo, tengan eso en cuenta ahí. Pero también vamos a echar mano de algo. Vamos a echar mano de la siguiente ecuación. ¿Ves? Ah, bueno, miren esto. ¿Y qué pasa si yo derivo acá? ¿Qué será Z'? Va a ser Y', ¿cierto? Va a ser Y'. Listo. Y ahora miren, y hay que considerar otra ecuación, y es esta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto sí será igual? La derivada de Z, la derivada de Z con respecto a X, yo podría escribir esta expresión de esta forma, ¿no? Como la derivada de Z respecto a quién? A Y, por la derivada de qué? De Y respecto a quién? ¿Respecto a quién? ¿A X? Sí, muy bien. Y respecto a X. ¿Sí? Entonces, estas van a ser, digamos que las dos cosas importantes que vamos a necesitar para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Miren, ¿por qué la igualdad de aquí de este lado? ¿Por qué la igualdad de este lado sí se cumple? Porque acuérdense que los diferenciales se les puede hacer un tratamiento algebraico, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿dónde está? Yo podría decir que este que se encuentra aquí, este de Y, con este de Y, se simplifican y ¿qué me queda? Y me queda de Y de qué? De X. ¿Sí o no? Es por eso. Pero tengan esa ecuación ahí, dejémosla ahí enfriando. Pero miren que esta ecuación también me podría decir lo siguiente. ¿Qué es esto? Según lo que he dicho, ¿qué es esto? Y'. Ese es el que, el Y' o el qué, o el Z, ¿sí? O sea, esto queda así, de Z de X, entonces también lo podría escribir como que, como de Z de qué, de Z de Y, muy bien, por Z. Y ahí está el punto donde estas dos ecuaciones se están uniendo de alguna forma. Listo. Bien, entonces dejen eso ahí y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Y les voy a dejar unos para que practiquemos aquí en clase, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue el que encontré que era fácil? Este. Ah, no, este es muy difícil. Ah, no, sí, sí, sí. Es X por qué. X por Y doble prima más qué. Más Y prima igual a qué. A 1. ¿Este es el caso 1 o el caso 2? O sea, ¿se parece al azul o a la verde? ¿Cuál será? ¿Qué forma tendrá? El azul, ¿no? Bueno, alguien dirá, pero yo no veo esto igualado que a cero. No, lo que pasa es que eso es una forma de escribirlo porque igualmente uno puede, cualquiera uno la podría igualar a qué. A cero, miren. Yo puedo hacer esto, igualarla a cero y nos damos cuenta que lo que nos queda acá, ¿cierto? Lo que nos queda acá es una función f mayúscula. A esa normalmente la llaman la función f mayúscula. Es la función f mayúscula que depende de qué. De x, ¿de qué? De la segunda derivada de y depende de qué. De y por ningún lado se ve qué. Se ve y primo. Y por ningún lado se ve el qué. Se ve la y. Entonces se puede resolver por el método que les voy a decir ahorita. Entonces, volvamos a dejar como estaba. Era esto. Eso era solamente para explicar. Era así, ¿no? Igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar qué. Ah, sí. Igual a 1, qué pena. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer qué. Z igual a qué. ¿Cuál es la sustitución? Z igual a Y', ¿sí? Y si yo vuelvo a derivar aquí, si derivo en ambos lados, pues Z' será la que, la segunda derivada de Y. Entonces voy a cambiar todo lo que vea como que, como, todo lo que vea como la segunda derivada de Y, como la primera derivada de Z, y todo lo que vea como Y', lo pongo como que, como Z. Y noten que ya nos queda una ecuación diferencial, ya esa tiene otra forma. La variable dependiente es Z, la variable independiente es ¿qué? Es X, ¿sí? ¿Y qué tipo de ecuación tenemos ahí? ¿Por qué método se podría resolver?
Bueno, sí, uno diría que es lineal, pero más aún, cuando lo que está aquí es 1, se puede resolver por qué. No, eso se puede hacer por separación de variables. Sí tiene una forma lineal, pero cuando esto está igualado a 1, se puede hacer por separación. O sea, cuando aquí no está una función que dependa de qué. O sea, porque noten que pareciera que es lineal, pero la función que está acá normalmente debe depender de qué, de x. Pero como es una constante, entonces se puede resolver por separación de qué, de variable. Entonces, esto nos quedaría así. X y este z, ¿cómo lo escribimos? Que escribamos lo mejor, porque como lo voy a hacer por separación de variable, lo mejor es escribir esto como que de z con respecto a quién, a x, más, no, y aquí de una, voy a matar dos pájaros de un solo tiro, y aquí paso el z que acá, ¿listo? ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Deja las que el de z, ¿cierto? El de z lo debo dejar con esto, y el de x lo debo dejar con la x, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este viene a qué? A dividir, entonces nos va a quedar 1 sobre qué? 1 sobre 1 menos z con el de z igual a qué? A 1 sobre x, ¿no? Con el de x. ¿Listo? ¿Y luego qué hacemos? Voy a dejar eso ahí para no confundir. ¿Y ahora qué hacemos? Integramos en ambos lados, ¿no? Esas integrales están fáciles, por eso me puse ese ejercicio. Entonces integramos aquí, integramos acá. Y aquí vamos a usar una que, ¿se acuerdan de esa propiedad? Nuevamente, ¿cuál es la propiedad que uno usa acá? La integral de algo de la forma que 1 sobre qué, mx más b de x siempre va a ser qué, 1 sobre m, por lo que multiplica la x, logaritmo natural del valor absoluto de mx más qué, más b, ¿no? Entonces, en la primera, ¿cuánto nos va a dar? No, se equivocaron. No, falta algo. El menos, ¿no? Porque noten que se tiene que hacer 1 sobre el m, o sea, sobre el que multiplica la x, y píllense acá que ese número es ¿qué? Es menos 1. O sea que sería 1 sobre menos 1, o sea que aquí está negativo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí, Angie? Y esta, la integral de 1 sobre x es ¿qué? Yo no le pongo el valor absoluto porque eso me confunde. ¿Más qué? Más c, hagan de cuenta que todo eso es positivo. Más c, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, bueno, voy a hacer esto, voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados, ¿sí? Para que me quede más fácil. Entonces aquí va a quedar menos el logaritmo natural de ¿qué? De x, y acá va a quedar menos c, pero como es una constante puedo dejarlo como más c, para que le cambie el signo, ¿no? Listo, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo también hacer esto, miren, no me gusta este menos acá, podría ponerlo más bien como que, por una propiedad de los logaritmos, puedo dejar esto como x a la que, a la menos 1 más que, más c. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Elevamos ¿qué? Elevamos a la e, o sea, hacemos e elevado a esto, e elevado a esto en ambos lados, ¿no? ¿Y qué nos da e elevado al logaritmo natural de 1 menos z? 1 menos z. Y aquí esto lo puedo escribir como que, como e elevado al logaritmo natural de x a la menos 1 por e elevado a la que, a la c. No, por. Lo que pasa es que, miren que acá tengo la suma, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que si tengo a la que, a la m más n, era porque esto estaba como que, como a la n por a la que, ¿qué? A la m por a la n, ¿sí? Y aquí la propiedad que usé fue que si uno tiene que, el logaritmo natural de qué, si uno tiene el logaritmo natural de a elevado a la n, lo puede escribir como n por el logaritmo natural de qué, de a. Yo realmente apliqué la propiedad fue de que, no de aquí para allá, sino de allá para qué, de allá para acá, ¿sí? La apliqué fue de allá para acá. Listo. Entonces, y esta la estamos aplicando ¿qué? La estamos aplicando es
Eso lo estamos aplicando desde aquí para allá. ¿Cierto? Esta la estamos aplicando, es en este sentido. ¿Listo? Entonces, pero miren esto, a todo esto lo vamos a llamar un ¿qué? A todo esto lo vamos a llamar C1. ¿Les parece? Ya les digo por qué lo voy a llamar C1. Yo alguna vez cuando iniciamos el curso les dije que cuando era una ecuación diferencial de primer orden, ¿qué teníamos? Una sola constante. Pero si era de segundo orden, salían ¿qué? Dos constantes. Si era de tercer orden, tres constantes. Pues vamos a ver por qué es que salen esas constantes. Listo. Y aquí lo puedo escribir esto como x a la ¿qué? A la menos 1. ¿Listo? Miren que acá puedo despejar la ¿qué? La z. Si despejo la z, ¿cómo nos queda? ¿Cómo me dicen cómo queda z? Este pasa allá, ¿cierto? Y este pasa ¿qué? Quedaría que menos que 1 menos. Acuérdense que este es negativo, ¿no? Miren. O sea, voy a pasar este para allá y este para allá. Entonces va a quedar esto más que más 1. Pero, ¿qué sabíamos que era z? Z era ¿qué? Z era y'. Entonces vuelvo y escribo esto otra vez. Vamos a devolvernos en términos de y y x. Esto es y, pero esto era y'. Entonces y' sería ¿qué? Menos C1 menos C1 x a la menos 1 más que más 1. ¿Y cómo puedo resolver esto? Esto nuevamente lo puedo escribir como de qué? Como la derivada de qué? Esto lo puedo escribir como la derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Y nos sale otra bonita, bueno, otra ecuación diferencial ahí, ¿no? Pero esta también se hace ¿por qué? También por separación. Entonces nos quedaría de y, pero ya es más fácil. Quedaría acá este C1, x a la menos 1 más 1, acá multiplicado por el de x. Y integramos ¿qué? Integramos en ambos lados. ¿Cuál es la integral de y? Y, miren que ya vamos a encontrar la función. Y la integral de esta, ¿cuál es la integral de x a la menos 1? Entonces esto será C1, ¿cierto? Por el logaritmo natural de ¿qué? De x. ¿Y cuál es la integral de 1? Con respecto a x. Muy bien, x más ¿qué? Otra constante acá, que sería ¿quién? C2. Y ya. Miren por qué. Miren que nos salió dos ¿qué? Dos constantes. De aquí en adelante, dependiendo del orden que tenga la ¿qué? Dependiendo del orden que tenga la ecuación diferencial, ese va a ser el número de constantes que van a salir. ¿Listo? ¿Complicado? ¿Qué tal? ¿Largo? No, pues se supone que este es el corto. Estos son los de los cortos. Bueno, ¿cómo se hace en Python? Bueno, ¿no han escrito? ¿Se los dejo ahí? ¿Muy pequeñito? ¿Alcanzarán? Sí, ya ahí termina. Bueno, a menos de que sea una que le dijeran a uno que tiene que hallar el C1 y el C2. Entonces a uno ya no le dan un punto, ¿no? Sino que le dan que. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando me dicen que hay el C1 y el C2 y me dan 2 puntos, se llama un problema con valor de frontera. Cuando me dan la derivada en un punto, la primera derivada en un punto, la segunda derivada en otro punto, se llama un problema de valor inicial. O sea, hay problemas. Van a haber ecuaciones diferenciales que son problemas de valor inicial y problemas con valores en la frontera. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí, para encontrar el C1 y el C2, para las de primer orden, ¿qué me decían? Me daban solamente un punto, ¿no? Me decían, sabiendo que Y de 0, no sé, es 1. Pues acá le pueden decir a uno esto, que Y de 0 es 1
y que y de 1, no sé, es 2, y que encuentre con eso el C1 y el C2. Cuando eso ocurre se llama un problema sí, un problema de frontera. Pero si me pone que al derivar, que al hacer la primera derivada en 0 da 1 y al hacer la segunda derivada en 1 da 2, es un problema de valor inicial, de valores iniciales. ¿Sí? Eso va a ser la diferencia. Entonces, por eso esos libros de ecuaciones diferenciales dicen a veces ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. Así hay un libro que se llama. Listo, hasta ahí vamos. ¿Hacemos otro ejemplo? Hagamos otro un poquito más complicado porque eso está muy fácil. Vamos aumentando acá el nivel. Ejemplo. ¿Ya terminamos de escribir? Sí. Miren, necesitamos hacer uno, pero de ahora de la otra forma, ¿sí? Nada. No, no, pues no he hecho un taller. ¿Quieren que haga un taller? Ujú. Este. Pues la verdad puse uno de estos en Python y este, por ejemplo, lo puse en Python y no pudo. Miren, por ejemplo, bueno, les iba a decir cómo se hacía eso en Python, ¿no? Miren acá está la ecuación diferencial, ¿no? La planteamos. Ay, voy a borrar esto, porque hay muchos que esta parte se les dificulta, ¿no? ¿Cómo escribo esto en Python? Edo, EQ, ¿no? Abro paréntesis. ¿Qué tengo que poner? X, ¿no? Presiona en el teclado la X. Ahora, por, por. Y como tengo que la Y, tengo que poner ¿qué? Como la Y depende de X, ¿Y qué? Se pone así, Y de X, porque voy a poner una Y, ¿no? Más, voy a poner la derivada de Y. Entonces, bueno, qué pena. Esto era la segunda que. ¿Cómo es que se pone la segunda derivada? Bueno, eso sí es complicado. La segunda derivada es que div, abro paréntesis, ¿cierto? ¿Y de qué? Y de X la estoy derivando con respecto a quién. ¿Y cómo le digo que es la segunda derivada? Acá un 2. O sea, la derivada de Y con respecto a X, pero este 2 significa que la derive ¿qué? 2 veces. Ya, así es como se pone. Cuando es una, no hay necesidad de poner el 1, ¿no? Se pone, entonces como la otra solamente es esta parte más Y', pongo esto y cierro acá el paréntesis, coma, 1, cierro paréntesis, acá digo que imprima que se imprima la dedo para ver si nos quedó bien. Esperen, creo que me va a decir error porque no corrí esto. Ya, ahora sí. Está demorado esto. No, esperemos. Ya. Listo, ahí está, ¿no? Y ahora le voy a decir que me la resuelva. Y ahí está. Miren que él nos dice el C1. ¿Cuál es el C1 y cuál debe ser el que? La ponemos acá y comparando. La dejo acá. Entonces, si comparamos, ¿sí nos quedó bien? Acá tiene un que. Por eso no pasa nada, ¿no? A ver, esto es más X, más X. Como esto es una constante, entonces no pasa nada. Él la puede poner ¿qué? Él la puede poner positiva, porque todo esto lo puedo llamar una constante, ¿sí? Entonces por eso la llama ¿qué? Lo que allí lo puse acá C1, él lo llama C2. Y lo que aquí se llama C2, aquí lo tengo como que, como C1, pero es lo mismo. ¿Listo? Listo. Y ahora sí, vamos a hacer otro.
Pues la verdad, esta yo la puse, se quedó pensando Python con esta. Es 4. Es 4 por la segunda derivada de y por la raíz de que de y. Noten que esta no sería que. Ya al tener la raíz de y, ¿qué pasa? No sería que. Y la de arriba sí sería lineal. Esta sí es lineal. Esta es lineal. Pero esta que se pone aquí es no lineal. ¿Sí? Pero aún así el método sirve. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, acá sí hay que estar atentos a esto. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Ah, bueno, ¿qué tipo de forma tiene? Yo había dejado un espacio y ahora lo quité. El espacio de arriba lo había dejado para igualar la que. Había dejado este espaciocito para igualarla a 0 y que se dieran cuenta la forma que tenía. Dejo esto así como -1 igual a qué? A 0. Y todo esto es lo que llaman la que. Esta cosa siempre es más difícil de hacer esto. Bueno, ustedes lo hacen peor, ¿no? F. F. Esta F depende de qué? De Y doble prima y qué? Y Y. ¿Sí o no? O sea que esto es de la forma que, esto es de esta forma. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sustitución vamos a hacer? Z es igual a qué? Z es igual a Y prima, que también se puede escribir como de qué? De Z de qué? De X, ¿sí? Pero tenemos la igualdad que dice que de Z de qué? De Z de X es igual a de Z de qué? De Z de, ¿sí era así? De Z de Y por de Y de qué? De Y de X, muy bien. De Y de X. Listo. Entonces reemplacemos. ¿Cómo nos queda? 4. ¿Qué será entonces Y doble prima? Y doble prima, ¿cómo lo puedo escribir? Como Z, ¿cierto? O sea, acá la primera derivada de Z es esto, ¿no? Entonces, este Y doble prima sería ¿qué? Sí, sería Z prima, ¿no? ¿Sí? ¿Por la raíz de qué? Sí, sí fue así que lo hice. Sí, Z prima. Y aquí queda la raíz de qué. Es que hasta yo me confundo. Raíz de Y igual a qué. Igual a 1, ya. Listo. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí, vamos bien. Listo, préstenle mucha atención. Ahora sigue, 4. Pero este Z prima es de Z de qué? Es de este Z prima se puede escribir como qué? Como la derivada de qué. ¿Sí es así? Esperen que aquí yo ¿por qué escribí esto? Este Y prima es la derivada de qué. Esto es lo que me estaba perdiendo. Esta es la derivada de Y con respecto a quién. A X. Y ahora sí, ¿y esta es la derivada de qué? De Z con respecto a quién. A X, ¿sí o no? Entonces, este Z prima yo lo puedo escribir como la derivada de qué? De Z con respecto a X. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Sí? ¿O no me entendieron algo? Es que miren lo que va a pasar. Igual a 1. Ah,
O sea, esta parte ya la entendieron. Z es igual a Y', pero el Y' es de Y de X. Ahora, si yo derivo aquí en ambos lados, ¿sí? Si yo derivo aquí en ambos lados, la derivada de Z es Z', y aquí me quedaría la segunda derivada de ¿qué? De Y, ¿no? Pero como la segunda derivada de Y es Z', pues Z' es la derivada de Z con respecto a X, ¿sí o no? O sea que tenemos estas dos ecuaciones ahí. Pero también tenemos esta. Entonces, ¿y ahora qué puedo hacer? Yo puedo cambiar este ¿qué? Este de Z de X, porque lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar por todo esto, ¿no? Entonces voy a quitar eso y lo voy a escribir como la derivada de Z con respecto a quién? A Y. La derivada de Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a quién? A X. Esto por la raíz de qué? De Y. Y esto es igual a qué? A 1. Pero ¿qué es la derivada de Y con respecto a X? ¿Qué es esto? Es Z. Eso es Z. ¿Y esto que está acá qué será? Ah, no, eso no es nada. Eso queda así. Esto queda de Z de Y. Este queda de Z de qué? De Z de Y. Y este que tenemos acá es que es Z. Y ya, por fin, todo nos quedó en términos de qué. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Qué? Ah, sí, yo por qué puse eso. Tampoco, eso sería 1, ¿no? Ya. Y esto es igual a qué? A 1. Listo. Y ya, por fin, nos quedó una ecuación diferencial que depende de qué. De Z y de Y. ¿Y cuál es la variable dependiente? No. Z. Porque Derivada de Z. ¿cómo se reconoce la variable dependiente? Porque es la que, en la que le aparece la que, la derivada. ¿Sí? Si ustedes se están dando cuenta, miren, yo qué estoy haciendo con esta sustitución. Yo estoy llevando una ecuación diferencial de segundo orden ¿a qué? A primer orden, a 2 de primer orden. Eso es lo que estoy haciendo. Siempre esa es la técnica. Bueno, de estas, ¿no? Porque las que vamos a ver después van a tener otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y este qué tipo de ecuaciones? ¿Por qué método se puede resolver? Separación de variables. Entonces, ¿cómo separo las variables? El de Y se va a reunir con el qué? Con la raíz de Y. Y este de Z se va a reunir con, bueno, con este 4, bueno, si quieren. Y este de Z con el Z, ¿listo? Como quieran. A gusto del consumidor ahí. Entonces, esto quedaría así. Este chulo. Esto será la derivada de qué. Pasamos qué. El de Y al otro lado, ¿cierto? Con con la raíz. Y con el, esto porque está escribiendo, es que no estoy bien. Esto es. No, no sé. No. Yo no sé por qué se torció esta tableta. Ya, ahora sí era. Entonces, dz, iba a ser yo, allá. Dz. Entonces dejemos la z acá, ¿sí o no? Es igual a qué? A 1 sobre qué? A 1 sobre la raíz de y. A 1 sobre la raíz de y. ¿Por qué? Por el de y. ¿Y el 4 dónde lo dejamos aquí? El 4 de acá. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Integramos en ambos lados. Integramos aquí. Integramos acá. ¿Cuál es la integral de z con respecto a z? Profe, el 4 cambia de signo. No, no, porque lo que estoy haciendo es que dividiendo que dividiendo entre 4 en ambos lados, ¿sí? Mira, si tú tienes esto, ax igual a qué? Ax igual a b. Tú esto lo despejas es dividiendo entre qué? Entre a. Entonces fíjate que al simplificar la a, pues podríamos decir que no, que pasa, pero no cambia de qué. No cambia de signo. ¿Sí? Incluso mira,
¿Qué pasa si tuviera K negativo? Pues tendría que dividir entre ¿qué? Entre menos A en ambos lados. Incluso así estaría pasando con el ¿qué? Con el mismo signo, ¿sí? Listo. Sí, sí, señor. Entonces este sería Z a la 2 sobre ¿qué? Z a la 2 sobre 2. Igual. ¿Y cuál es la integral de este lado? Eso se puede hacer rápido. Este 4 se puede ver como que acá como un 2 y saco ¿qué? Miren. Este 4 lo puedo ver como 2 por 2. ¿Sí? Lo puedo ver como 2 por 2. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre 2 raíz de y? ¿Eso qué se les parece? ¿Qué funciona al derivarla de a 1 sobre 2 raíz de x? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál es la derivada de raíz de x? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Esa uno se la sabe. Esta uno se la sabe hasta de memoria. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿cuál será la integral de esto? Raíz de x, no. ¿Raíz de qué? Raíz de y más c. Raíz de y, muy bien. Más una constante que la vamos a llamar la constante ¿qué? C1. Ahí va la primera constante. ¿Sí? ¿Complicado? ¿Y qué pasó con este 2 que yo tenía por acá? Y acá tenía un 2, ¿no? Ahora, en ambos lados voy a multiplicar por ¿qué? En ambos lados vamos a multiplicar por 2. Al multiplicar por 2, aquí me queda un z elevado ¿qué? Al cuadrado. Este 2 al multiplicar aquí va a quitar ¿qué? O sea, va a quedar solamente la raíz de ¿qué? De y. Y el 2 multiplicado por una constante C1 sigue siendo ¿qué? Una constante, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Toca despejar ¿qué? Y. Toca despejar la z. Para después escribir la z como ¿qué? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Para escribir la z como ¿qué? Z como y'. ¿Sí? Entonces ya, despejé la z. Entonces esta z ahora la vamos a poner como y'. Esta z es y'. Entonces nos queda y' igual. Y menos mal tengo esto para no tener que volver a escribir. Eso pasó por perezoso. Control C, control V, aquí está. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pero este y' lo puedo escribir como que. Estoy viendo una bonita integral que nos va a salir. De y de x es igual a todo esto. ¿Cómo vamos a hacer esa integral? Yo la verdad no tengo ni idea, pero... Listo, hasta ahí vamos, ¿no? Ahora el de x pasa ¿qué? A multiplicar y este pasaría ¿qué? A dividir, ¿no? Entonces nos quedaría algo así, como 1 sobre ¿qué? 1 sobre la raíz con el ¿qué? Todo esto con el de y. ¿Sí? Y aquí nos viene quedando ¿qué? De x, ¿no? Yo es que ya poniendo la integral. Y aquí nos queda el de x, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en ambos lados? Integral. Bueno, yo hago la del lado derecho. Hay que hacer esta integral. Me la voy a llevar aparte porque esto sí está. Porque, ¿cómo la haría? Muy bien. ¿Y cuál se estacionaría, Diana? No. Esa la dieron con Rosenberg. Todo esto igual a qué. Ah, bueno, es que ya tenemos tantas vainas. Tenemos Z, tenemos que Y. No, coloquémosle W. Normalmente todo lo que está dentro de la raíz, ¿cómo se le llama, Diana? Sí, pero bueno, en ese caso es W. ¿W qué?
¿Para qué? Para que cuando le saque la raíz quede W. Esa es la técnica siempre. ¿Sí? Cuando hace sustitución, pero toma lo que está dentro de una raíz. Entonces tomemos W cuadrado igual a ¿qué? A raíz de Y más C1, así tal cual como está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Derivamos en ambos lados, ¿no? Entonces, 2 por W. ¿Qué? 2 por W por la derivada de ¿qué? De W es igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? 1 sobre 2 raíz de Y. ¿Y la derivada de C1 cuánto es? 0 porque es una constante. ¿Por de qué? De Y, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Escribir toda esta integral en términos de ¿qué? De W. ¿Sí? Esa es la técnica. Bueno, ¿y qué hacemos acá? Este 2, esta raíz de Y pasan ¿a qué? A multiplicar, ¿no? Entonces me va a quedar 4W por la raíz de ¿qué? De Y por dw igual a ¿qué? A dy. Pero ojo ahí, yo podría decir que el dy lo voy a cambiar por todo esto, pero todo esto no está dependiendo solamente de w. Necesito ¿qué? Saber qué es ¿qué? Raíz de ¿qué? De y en términos de w. Pues aquí lo puedo despejar, ¿no? ¿Qué sería raíz de y en términos de w? Raíz de y va a ser w cuadrado, ¿cierto? Menos c1. Pero como es una constante más c1. ¿Listo? Se va así. Entonces, nos queda 4 por ¿qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Así. 4 por W y esto multiplicado por W cuadrado más C1 de W es igual a de Y. Y listo. Todo esto que está acá. ¿Qué? Todo eso que está acá es que. Ya, qué pena. ¿Ah? Esta parte. Bueno, miren. Todo esto, W cuadrado, todo esto lo llamamos W cuadrado. Para que al sacarle la raíz, todo esto me dé cuánto. Todo esto con raíz sea W. ¿Cierto? O sea, esto va a quedar así. Ya de una puedo decir que esto es 1 sobre ¿qué? 1 sobre W. ¿Todos estamos de acuerdo? Listo. Pero entonces miren, todo lo de adentro lo tomé W cuadrado. W cuadrado igual a toda esta cosa. Derivo en ambos lados. ¿Cuál es la derivada de W cuadrado? 2W por la derivada de W. ¿Cuál es la derivada de raíz de Y? 1 sobre 2 raíz de Y por de Y. ¿Sí? Ahora, este 2 y esta raíz de Y pasan al otro lado a multiplicar. Entonces queda 4W raíz de Y de W igual a de Y. Pero yo necesito expresar el de Y todo en términos de W. Entonces necesito saber, este señor que está acá, esta raíz de Y, ¿qué es en términos de W? Pues píllenla acá. Entonces, ¿qué hago? Pues paso a este ¿qué? A sumar o a restar, da lo mismo, es una constante, ¿sí? Y ahí despejo raíz de ¿qué? Raíz de Y. Y despejando raíz de Y, ya sé que raíz de Y entonces es todo esto, ¿cierto? Entonces llego y lo reemplazo, en vez de poner esto, pongo todo esto. Y ya tengo todo el de Y en términos de ¿qué? De W. Qué interesante, ¿no? Entonces, como es todo esto, saco el ¿qué? El 4 va a salir acá, ¿cierto? Y aquí nos va a salir, y acá nos queda W multiplicado por ¿qué? Por W cuadrado más ¿qué? Más C1 de W. Mi madre, eso estaba largo. A la próxima me pongo una más sencilla. 4. Este que está acá, este W con este W se simplifican. Y nos va a quedar entonces aquí la integral de ¿qué? De W cuadrado más ¿qué? Más C1. Miren que no, eso era terrorismo, pero esto estaba fácil. ¿Igual a qué? Igual a 4 y ya, ¿cómo se hace esto? Esto es W a la ¿qué? W a la 3 sobre 3 más C1 multiplicado por ¿qué? Por W más una constante C2. ¿Y que estábamos? Ah, bueno, pero ahora hay que devolvernos y escribir todo en términos de ¿qué? Hay que escribir todo en términos de Y. Entonces esto será 4 porque ¿qué es W? Miren que W hay que despejarlo. Ojo que W hay que despejarlo de acá, ¿no? W es la raíz de ¿qué?
la raíz de la raíz de y más c1. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien se perdió ahí? Porque solamente quiero el w1. Hijo de pucha. Entonces sí. Va a quedar entonces toda esta cosa. Es que me toca escribir mucho. Va a quedar toda esta cosa elevada que... Elevada, bueno, yo podría hacer esto, elevar todo a la... Si yo hago esto, ¿de pronto se pierde? ¿Causó algún problema psicológico si hago esto? Miren. Raíz de y más c1, todo elevado a la ¿qué? A la 3 ¿qué? ¿Sí? Sobre 3 porque es la raíz, ¿cierto? Porque tengo una raíz de, vamos a explicarlo así. Si tengo raíz de cuadradito, ¿no? Y esto lo elevo ¿qué? Y esto lo elevo al cubo. Esto es lo mismo que cuadradito elevado a la u medio y luego elevado ¿qué? A la 3. Y estos dos exponentes se terminan ¿qué? Multiplicando y queda 3 medios. ¿Listo? Más C1 y W, ¿qué es? Así la raíz de todo eso. Acá sí no me salvé. Sí. Raíz de la raíz de esto más ¿qué? Más C1. ¿Cierto? Y cierro acá. Hubiera distribuido ese 4, pero bueno. Cierro acá. Ah, sí, lo hacemos de una, listo, para no escribir tanto. Se puede distribuir el 4. O sea, queda aquí 4, ¿qué? 4 tercios, y aquí el 4 multiplicado por una constante, pues sigue siendo ¿qué? Una constante. ¿Más qué? Más C2. ¿Y terminamos? No hemos terminado, porque apenas hicimos el lado que... Este lo voy a poner acá. Apenas hicimos este lado. Ahora toca resolver el lado que... Ahora toca resolver este lado. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a x? Muy bien, x. ¿Y se podrá despejar la y? Eso se los dejo de tarea. No, mentiras. No, esta y está muy difícil de despejar ahí. Con razón no la pudo hacer... la puse en Python y no se pudo hacer. Esta es la solución. Queda, ahí la y pues queda de manera que... ¿Cómo queda la y? De manera que... implícita. ¿Sí saben la diferencia entre lo explícito y lo implícito, no? ¿Sí saben qué es explícito y qué es implícito? Explícito es cuando queda que y igual a algo. Implícito es cuando no puedo despejar la que, la y. Así pueden quedar. Explícito también es cuando dicen que si quieren ver una película de Netflix. ¿Listo? ¿Otro ejemplo? Ya no hacemos más ejemplos, hacemos ejercicios. Es que había uno por acá que tengo, pero yo no sé si sea muy difícil. Déjenme y miro uno. Hagamos otro. Hagamos este. ¿Se alcanzaron a notar todos? Sí. Otro para que nos quede media, porque es que, para que nos quede media hora para practicar. Ejemplo. Miren que yo intenté colocar esa, la intenté colocar aquí en Python y se colgó. ¿Sí será que la tengo bien escrita? Esta. Yo no sé si es que le tengo que poner acá, como no la puedo entregar de manera que coloquémosle, vamos a hacerle una última opción. Coloquémosle simplify igual que, o sea, que no la simplifique, ¿sí? Porque no se puede. Vamos a ver si así sí puede dar. Sí. No, pero fíjense que él está entregando varias soluciones. Toda esta hasta aquí es una. Hasta aquí es una.
Pero dice que aquí viene otra posible solución. O sea, entregó dos soluciones. Por la coma. Pero miren que él deja eso. No, se cuelga. Se cuelga, o sea, la deja muy. Como esto tiene algoritmos, son algoritmos que no. El algoritmo no lo tienen como tan perfecto. Bueno, no, ¿para qué la pego? Hagamos esto. Esta. Y. Y doble prima menos la primera derivada elevada que al cuadrado, todo esto igual a qué? A 1. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Recuerden, z es igual a qué? A y', y y' se puede escribir como la derivada de y con respecto a quién? Con respecto a x. Y hay que echar mano de la otra. Ah, bueno, ¿y z qué? Y la primera derivada de z se puede escribir como qué? Como la segunda derivada de y, pero esto se puede escribir como la derivada de qué? De z con respecto a quién? A x. Y existe una ecuación que liga estas dos y es que uno puede decir que este producto uno puede decir que el producto de que este de z de x, que es el que está acá, y que este de y de x, ¿cierto? Que está acá, al multiplicarlo por dz de y, por dz de y me da este. Ese sería como lo que necesitamos. ¿Bien? Listo, entonces, ¿qué haríamos ahora? Ayúdenme. No tengo ni idea de cómo empezar, ¿qué hacemos? Reemplacemos primero este, ¿cierto? ¿Por qué? Por z'. ¿Está lloviendo? No, por z'. El y', ¿por qué lo reemplazamos? El y' lo reemplazamos por z. Z cuadrado. ¿Igual a qué? Igual a 1. ¿Sí? Bien, pero el z' lo puedo escribir como qué? Como la derivada de z con respecto a quién. ¿Y será que ya lo puedo resolver? ¿Por qué método? Menos z cuadrado igual a qué? A 1, ¿no? Y esto ya se puede resolver por separación de variable. Entonces puedo hacer esto. De z de qué? De x es igual a qué? A 1 más z cuadrado. ¿Se puede hacer por separación de variable? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para separar aquí las variables? Entonces, todo esto, ¿cierto? Tiene que quedar con él de z y tenemos que dejar el de x solo. Entonces, esto nos queda 1 sobre qué? 1 sobre 1 más z cuadrado. Ya saben esta integral cuánto da, ¿no? De z es igual a qué? Es igual a de x. Y integramos en ambos lados. Esto salió fácil. Integramos en ambos lados. ¿Cuál es la integral de 1 sobre 1 más z cuadrado? ¿Cuánto es esto? No. Tangente no. Arcotangente. ¿Sí? Este es el arcotangente. De pronto usted no lo ve como 1 más z cuadrado, sino que de pronto así lo ve mejor. Z cuadrado más qué. ¿Sí? Y entonces, esto es que el arco de la tangente de z y esta parte de aquí, ¿cuánto nos va a dar? X más, no se nos va a olvidar,
C1. Apenas vamos en esa parte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la ¿qué? ¿Cómo despejamos la Z? Si yo tengo que ¿qué? Si yo tengo que el arco de la tangente de cuadradito es igual a triangulito, yo en el siguiente paso, ¿qué puedo decir? Que cuadradito es igual a ¿qué? Este pasa ya como la ¿qué? Tangente de cuadradito. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esa propiedad, nos quedaría que Z es igual a ¿qué? A la tangente de X más ¿qué? Más C1. ¿Pero qué es Z? Z es Y', no. Ah, sí, Z es Y'. Entonces, como Z es Y', nos queda Y' igual a ¿qué? Y' igual a la tangente de ¿qué? De X más C1. Pero este Y' se puede escribir como la derivada de ¿qué? De Y con respecto a X igual a la tangente de X más C1. ¿Y por qué método hacemos esto? Nuevamente separación, ¿no? Entonces va a quedar 1 sobre ¿qué? 1 sobre la tangente de ¿qué? De X más C1. Pero esto quién sabe cómo la voy a hacer. Y esto será igual a de X. Y ahora en ambos lados tenemos que hacer ¿Mm? Ah, es que esto depende de X, sí, yo sí decía, esto está quedando más feo. Menos mal, gracias a Dios. Esto es de Y igual a ¿qué? Es que yo estaba pensando que esto dependía de Y. Y ahora sí, de X. Ah, no, entonces sale más fácil de lo que pensaba. Integramos acá, integramos acá. La integral de Y, ¿cuánto es? De Y, qué pena, uno de Y. Es Y. Y la integral de tangente. ¿Sí saben cómo se hace esta, no? ¿No? Esta se hace por sustitución. Sea U, bueno, la voy a hacer. Aunque esto ya se sabe, es que hay una generalización, pero bueno, no hagámoslo por sustitución. Sea U igual a ¿qué? A X más C1. Entonces, de U, ¿qué me va a dar? De U es el mismo que de X. Voy a hacer esto aquí. Vamos a improvisar acá. Entonces sería tangente de ¿qué? De U y el de X es el mismo que de U. ¿Y cuál es la integral de tangente de U? ¿Secante? No, logaritmo natural, ojo, que esa es la integral de ¿qué? De secante cuadrado si es tangente. ¿Sí? Pero la de tangente es logaritmo natural de ¿qué? Del valor absoluto de ¿qué? Se escribe como seno sobre ¿qué? Tangente seno sobre coseno. Se toma el U como coseno. Y bueno, y al hacer toda esa cosa les va a quedar menos el ¿qué? Menos el logaritmo natural de ¿qué? De coseno de X. ¿Más qué? De coseno de X no. En este caso sería coseno de ¿qué? Coseno de U más ¿qué? Más C ¿qué? Más C2. ¿Y qué es el coseno de U? ¿Y qué es la U? La U es el coseno de ¿qué? De X más ¿qué? Más C1, valor absoluto, más C2. Y ahí están las dos constantes. Ya. Esos ejercicios nos sirven para entender que cuando son ya de orden superior nos van a salir una cantidad de constantes igual al orden. Ya. Listo. ¿Cuál sería la tarea? Yo.
Estos, pero no, por favor, no van a hacer más. Ya suba el que a usted le correspondió un número, ¿no? Hace días. Hágase solamente ese en clase. Intenta hacer el que le tocó del número. ¿Sí? Dedo elevado de En la secundaria. Aquí me están preguntando cositas. ¿Qué significa esto? Recuerden, esto, la segunda derivada de y con esto que se escribe así. Esto que se escribe así, eso lo que está diciendo es que derivaron ¿qué? Se derivó con respecto a X la derivada que se había hecho con respecto a ¿quién? O sea que se derivó ¿cuántas veces? O sea, primero se hizo la derivada con respecto a ¿quién? Miren, primero se hizo la derivada con respecto a X y todo esto se volvió a derivar con respecto a ¿quién? Es la manera en la que escriben los matemáticos, miren, este con este, entonces miren que lo ponen aquí al cuadrado, ¿sí? Y esta D con esta D es como si se multiplicaran y queda una D ¿qué? Al cuadrado. O sea que esto que está acá es en últimas el mismo Y que Y doble prima. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? ¿No les habían explicado nunca eso? Entonces, ¿con quién vieron? ¿Cómo se llama? Vectorial. Entonces, ¿la derivada de qué? Y bueno, y cuando tengan la derivada de qué? De Y con respecto a quién? La derivada de Y con respecto a X, esto es lo mismo que tener que Y primo, ya. Entonces, recordéis que se me está pegándole las películas de Jesucristo. Recuerden eso. Voy a pausar la grabación, ¿sí?